Desde abril de 2016, solo el Estado y los militantes pueden financiar la política. La idea de los fondos públicos es promover partidos políticos que sean más independientes y por lo tanto respondan más a la ciudadanía, más que a los intereses de quienes los financian. Desde entonces, cada año se destinan miles de millones a repartir. La condición es gastar al menos un 10% en fomentar la participación de las mujeres. La apuesta es democratizar el sistema. Y los partidos tienen que entender que esta es plata que pagamos todos los chilenos. Por lo tanto, debe existir una responsabilidad en su uso. Me imagino que tiene que tener una respuesta, porque lo contrario sería una muy grave infracción a la ley electoral. Descubrimos cómo los partidos rinden gastos de campaña, pagos a operadores investigados por la justicia, souvenirs e incluso el arreglo y aseo de sus sedes como si fueran gastos de inclusión femenina. En 2 años podrían ser miles de millones desviados de su fin y sin el debido control. ¿Te parece que el profesor Salomón es una persona que conoce de políticas de género? No conozco en qué está el profesor Salomón en este momento. Yo al menos no conozco que tenga conocimiento. Supongamos que el objetivo de todo partido es gobernar. Desde ese punto de vista, nuestro sistema político vive una especie de carrera constante hacia la moneda o bien hacia el Congreso. Y desde el año pasado, quienes no estén dispuestos a incluir a más mujeres en sus equipos no podrán llegar a la meta. De los 33 partidos que llegaron a existir en 2016, solo 4 han alcanzado la presidencia de la República desde el retorno a la democracia, es decir, han llegado a la meta. Y como si fuera una especie de posta o carrera en equipos, otros 4 también han logrado entrar a la moneda, pero para asumir ministerios o subsecretarías. Eso sí, siempre los grandes, siempre en pactos y siempre con la mínima representación femenina. Por eso, la actual ley de financiamiento busca fomentar las nuevas ideas y aumentar de manera progresiva el número de mujeres en los cargos colegiados y de representación popular. Si más del 50% de la población es mujer y vamos a mirar al Congreso y hasta la última elección solo el 16% de las personas que estaban en la Cámara era mujer, el resto eran puros hombres y ese porcentaje ha ido subiendo, pero en el año 80 era casi un 6%. No hay una relación entre yo, ciudadana, común y corriente, y las personas que están haciendo las leyes. Son puros hombres haciendo leyes para todos. A partir de hoy, al menos el 40% de las candidaturas deberán ser femeninas. Pero aplaudan con una sonrisa, pues, muchachos. La unidad de investigación de Ahora Noticias tuvo acceso a la contabilidad de todos los partidos políticos constituidos durante 2016. Separamos a los que han recibido recursos fiscales de los que no y revisamos especialmente el gasto obligatorio en inclusión femenina. Luego analizamos los resultados junto a reconocidos expertos en políticas públicas de género y transparencia. Es en el uso de ese 10% donde encontramos más inconsistencias. Hay gasto que no es direccionado a mujer, o sea, podría ser un gasto de cualquier cosa y uno le pone "y de mujeres", otras cosas que no tienen ningún tipo de respaldo. O sea, yo puedo decir que hice un seminario, pero bueno, ¿cuál es el objetivo del seminario? Por otra parte, gasto hecho para mujeres, pero que finalmente no fomenta la participación femenina en política. Y cuarto, gasto que directamente no se gastó para ese fin. De acuerdo a estos registros, en 2016 los partidos pagan las cifras más altas a fundaciones y personeros cercanos a su pensamiento. En el caso de las primeras, los montos alcanzan los 90 millones de pesos por concepto de seminarios y charlas. Entre ellos está la DC y RN. Algunos incluso concentran el pago los últimos días de diciembre, justo a tiempo para cumplir con el plazo. Estos son el Partido Comunista, el Radical, el PPD, la UDI y el PS. Que el Partido Comunista sale a la legalidad. Para personeros de todos los sectores, Gladys Marín sigue siendo un símbolo de las mujeres en la política.
Pero en las municipales 2016 su partido logra un mal desempeño. De 3 alcaldes electos, ninguna es mujer. Ese año los comunistas tenían asignados 35 millones para actividades de fomento, pero no realizan ninguna en este periodo. Solo encontramos una factura por los 35 millones exactos de ICAL para el fomento de la participación de las mujeres de acuerdo a la ley. Textual, lo que dice la norma. La encargada del partido explica por qué, aunque no utilizan el fondo, sí lo rinden en 2016. Nosotros lo cruzamos con la planificación estratégica, lo cruzamos con el desarrollo de nuestros objetivos propios y para nosotros era tremendamente relevante marcar un hito que pudiese proyectar un desarrollo para el 2017, en donde este año vamos a tener la posibilidad de tener 2 escuelas nacionales. Esto se parece mucho a los organismos del Estado cuando están subejecutados. ¿Qué significa esto? O sea, no gasté en el año por la razón que sea y finalmente al último momento me lo gastó todo. Si no se está cumpliendo con el gasto de ese 10%, ya se está incurriendo en una falta. Y nosotros esperamos que vamos a mantener Santiago Centro, creemos que vamos a recuperar Ñuñoa. En estos mismos comicios municipales, el PS tampoco obtiene buenos resultados. De 27 alcaldes electos, solo 2 son mujeres. Aunque el partido tenía 3 aportes completos antes de octubre, solo el 28 de diciembre de 2016 acuerda el pago de 70 millones con el Instituto Igualdad por 8 actividades distintas. La única que se concreta en 2016 cuesta 16 millones de pesos y es un seminario que reúne solo invitados chilenos. Tú tendrías que justificar cómo, y el CERVEL exigirlo, cómo se gastó, llegó a esa cifra. Yo tengo experiencia en seminarios, nosotros realizamos constantemente actividades de ese tipo. Eso es mucho dinero. Yo creo que no existe un sobrepeso. Yo creo que aquí lo que hay que dejar en claro es que no existe ninguna ilegalidad respecto al proceso que nosotros hemos enfrentado, que los recursos, como decía, fueron del año 2016. Nosotros asumimos nuestra mesa directiva durante el año 2017 y esto fue una decisión política de traspasar los recursos desde el año 2016 al año 2017. Chile necesita a la UDI. A fines de diciembre, la UDI cancela a la Fundación Jaime Guzmán 40 millones en el marco de su programa Mujeres en la Cancha. Y la DC, 90 millones al Centro Democracia y Comunidad para la formación de líderes. Las actividades de ambos partidos se programan en 2017, pero se pagan en 2016. Como están los resultados electorales, yo no estoy tan segura si hubo o se hizo mal la actividad o simplemente no hubo ningún interés del partido de potenciar a sus mujeres. El 2 de noviembre pasado y a casi 2 semanas de la primera vuelta electoral, el CERVEL recién pone límites al uso de este nuevo aporte. Aclara que en un año específico solo se pueden rendir las actividades realizadas durante ese mismo año, no las del próximo ni tampoco las del anterior. En el instructivo se lee que los gastos de campaña y preparación de candidatas tampoco corresponden porque para eso existe un fondo específico. Yo me remito a la información que yo he recibido como su dirección en el sentido de que los partidos cumplieron con la normativa que se estableció a fines del año pasado. Este año efectivamente fuimos bastante más rigurosos a partir de noviembre en el sentido de exigir una serie de cumplimientos, una serie de normativas que nos van a permitir justamente evitar que se produzca ese tipo de situaciones. ¿Y si creen que se hizo correctamente, por qué indicar un instructivo? No, el instructivo justamente para clarificar, porque habían ciertas dudas respecto y se hacían consultas muchas veces de cómo debíamos entender la norma, digamos. Entre los partidos que rinden estos gastos en el ítem mujer están el PPD, el PS y la DC. Este último incluye la preparación de candidatas, materiales de campaña y el Encuentro Nacional Municipales 2016.
Las rendiciones del PRO parecen alejarse aún más del reglamento. En este documento que envían al CERVEL en agosto de este año, el partido explica que su fomento de la participación femenina consiste en descontar el 28% correspondiente a las candidatas del total de la campaña 2016. De acuerdo a la fecha, esta carta respondería a una observación del servicio y justifica el gasto mujer, que no estaba incluido en su rendición oficial y tampoco en sus contratos. La ley todavía estaba muy fresca. Nosotros reconocemos que ahí nos vimos enfrentados a una exigencia que fue: hay que gastar un 10% en fomento de la participación femenina. Entonces nosotros hicimos una revisión de lo que habíamos hecho en el año y consideramos que el esfuerzo que hicimos por levantar candidaturas a concejales y alcaldes, y que como consecuencia de ese esfuerzo un 30% de nuestras candidaturas fueron mujeres, era un gasto que nosotros podíamos declarar como fomento de la participación. Reconozco que no era lo ideal. Los partidos se resisten a cumplir y a integrar a más mujeres en la vida política, aún con las sanciones posibles que pueden recibir y que debieran recibir en algunos casos. Lo hacen mal, tarde, en forma chueca, podríamos decir, en lenguaje coloquial. Uno de estos contratos, por la difusión de propuestas de candidatos, parece estar rendido 2 veces en distintas unidades del CERVEL. Primero con una factura por 23 millones como gasto electoral y luego con 2 distintas por 11 millones ante la subdirección de partidos. Lo que es un hecho es que no fue concebido como un gasto mujer. La agencia de publicidad hace un plan que se mira, esto es entre marzo y noviembre. Es todo este periodo, donde hay una parte de diseño, pensar, diseñar la idea, crearla, y que sale X y que se cobra en 3 cuotas, 4 pagos. Entonces, los 2 primeros probablemente entran, como no es periodo de campaña, entran en el gasto corriente, y los 2 finales se declaran dentro del gasto electoral. Entre los gastos de Evópoli en el ítem mujer se encuentran varios viajes de los rostros masculinos más emblemáticos del partido. A solicitud del CERVEL, Evópoli debe aclarar ese gasto y confirmar la identidad de los pasajeros. La encargada agrega en su informe que los viáticos de esa gira en la que se reclutarían mujeres también están incluidos. Varios de esos viajes se realizan después del comienzo de la campaña presidencial del partido. Corresponde que los partidos sean capaces de acreditar que efectivamente en ese momento no se desarrollaron actividades de campaña y sí se desarrollaron actividades que apunten a promover la participación política de las mujeres. Las fotografías del evento mismo yo creo que no están, pero son eventos que tuvieron lugar. Cuando lográbamos pagar un pasaje, que la mayoría se lo pagaban ellos, pero cuando lográbamos pagar uno nosotros, dividíamos la visita en distintas tareas. Y por eso es que parte del trabajo está cargado a la participación, porque había reuniones con mujeres, por ejemplo, donde se les daba algún tipo de charla. A fines de 2016, el PPD adelanta el pago de un viaje a Montevideo por más de 9 millones de pesos que se realiza en febrero. Un grupo de dirigentes del partido acude a la cumbre del Frente Amplio Uruguayo. No solo viajan 3 hombres imputados a este gasto, la mayor parte del programa no tiene relación con temas de género. Fue un proceso muy interesante de intercambio de políticas públicas en torno a materias que son hoy día derecho, el tema de desarrollo de las mujeres, el tema de fortalecimiento de la participación juvenil, las políticas públicas, por ejemplo, vinculadas a previsión social, a cuidado de adultos y cuidado de niños, a los más derechos, por ejemplo, todo lo que fue en Uruguay, la aprobación de la ley de cultivo y de cannabis, por ejemplo, que es un tema que nosotros estamos también evaluando. Para eso deben tener, y dentro del mismo presupuesto del partido, deberían tener clarificados ciertos glosas para las vinculaciones internacionales, y para eso sirven esos fondos. Es el partido que más aportes recibe para fomentar la participación de las mujeres y el que más sorprende en cuanto a su uso.
fueron decenas de millones de pesos en 2016 imputados al 10% del contrato de aseo, de la luz, de internet y de arriendo, sin demostrar que ese prorrateo corresponde al consumo real. ¿No le parece discriminatorio que hay un 90% para echar a andar la oficina de hombres, pero a las mujeres hay que cobrarle un 10% de su cuota para capacitación específica en echarle a andar una oficina? O sea, eso se podría haber hecho sin ese 10%, con el otro 90%. Bueno, pero yo esa crítica, yo no me quedo en algo tan, si me parece discriminatorio, no, tal vez hubiera sido más importante en el 90 para ir avanzando. A mí lo que me importa, lo que valoro, es que esta ley lo que permite es crear espacios para mujeres, lo que no habíamos tenido históricamente. Cuando ve un partido que imputa gastos generales, a esos efectos es no haber comprendido el problema ni estar enfrentándolo de forma adecuada. Además, se imputan a este ítem de manera total o parcial los honorarios y gastos de distintos personeros investigados por la justicia por presentar boletas ideológicamente falsas en el marco del caso SQM. Se trata de Boris Rocha, Sofía Jaña y Mónica Gajardo. Todos serían parte de Mujeres en la Cancha, un programa que en 2016 no habría presentado contratos ni descripción al CERVEL. Sofía Jaña fue, en paralelo, jefa de gabinete de la campaña municipal de Evelyn Matei. Uno puede decir, me gustará o no como persona, yo tengo la mejor opinión de esas personas, tengo la mejor opinión de la coordinadora, creadora del programa Mujeres en la Cancha. Ese liderazgo se ejerció, dio resultado, por lo tanto, yo creo que ese es un juicio de valor, es más bien un prejuicio que un hecho real. Son personas que le han hecho daño importante a la política, y daño importante a la política en cuanto prestaron sus nombres para un fin que no era propio y que finalmente ha causado una desafección bastante importante de la ciudadanía y una crítica bastante importante en la forma en que nosotros hacemos política en Chile. Remodelación de la sede Alameda, 8 millones de pesos imputados a las mujeres. Según la DC, el 100% de 2 remodelaciones de su sede de Alameda corresponden al fomento de participación de mujeres en política. Pero no queda claro si desde 2016 será una sede 100% femenina o si pintar las paredes del partido las condiciona para asumir cargos públicos. Si la sede estuviera dedicada a hacer o construir una sede exclusivamente para el trabajo de las mujeres, podría tener sentido ese 100%. Si no lo es, no. Insisto, si volviéramos a comparar esto, y hoy día la comparación es válida, con un servicio público, el nivel de comprobantes que están haciendo los partidos es irrisorio. La DC es el partido que rinde más actividades que no estarían relacionadas con la formación de género. Completan la lista el 40% de pagos por servicios contables en campaña, tarjetas de identificación, poleras de niño y adulto y el aniversario del partido. La DC también envía un comunicado y dice que esos gastos imputados a la participación de las mujeres corresponden principalmente a seminarios que por sí solos cumplen con el 10% y que las remodelaciones de la sede comprenden la incorporación de las mujeres en la política, construyendo una sala de lactancia, una guardería y mudadores en los baños, pero que son indistintamente para hombres y mujeres. El haber generado una oficina que tenga mudadores y que tengan, bueno, eso no fomentó a la mujer, eso fomentó a la familia, fomentó la buena crianza, fomentó los espacios, pero no es imputable el gasto de mujeres. El Partido Ecologista Verde gasta más de 200.000 pesos en mochilas y chapitas. RN más de 2 millones en lápices y estrellas y el PPD más de 3 en repartir volantes por Chile. En materia de difusión, la verdad que no hemos hecho tanto, si tú piensas 4.000 volantes a nivel país es bastante poco. Perdón. Claro, no es una, aquí fue el dato, no es una cifra así desmesurada. Aparte de hacer todos los talleres temáticos que hacemos, también hacemos un contacto con la naturaleza. Entonces, la actividad respecto a las chapitas es que los separamos en grupos y cada grupo tenía una chapita de un animal de la zona. El grueso del aporte, el grueso del financiamiento se destine a lo que corresponde, eso es evidente.
No podemos aceptar que una parte importante del aporte se vaya en regalos a los participantes en un evento, eso es evidente, ¿no es cierto? El MAS es uno de los primeros partidos que fundó el senador Alejandro Navarro y sin duda Comercial Regalos Lúdicos y Compañía Limitada es un nombre que llama la atención como gasto para fomentar la participación de mujeres en la política. La factura número 7 es por el total del aporte que recibe el partido en 2016 y su domicilio es una casa particular. ¿Usted sabe si en el 208 funciona Comercial Regalos Lúdicos y Compañía Limitada? No tengo idea, señorita. ¿No conoce a sus vecinos? Sí, es un productor que ya venía trabajando con nosotros antiguamente de manera colaborativa. Y la verdad que en términos de contenido y de organización, la jornada la realicé yo, que sí manejo muy bien los temas de género, además soy la vicepresidenta, pero él se encargó de hacer las compras. Él compró pasajes, compró alimentación. De la primera auditoría del CERVEL se desprende que en mayo de este año no estaba claro si el partido cumplía o no con su 10%, porque no aparece en los libros. Porque el contador se equivocó porque no tenía expertise y yo estaba con complicaciones de salud. Las galletas y los asados parecen ser indispensables para fomentar la participación femenina. El PRI, por ejemplo, gasta 2 de sus 3 millones en abarrotes y un maestro parrillero. Anda Chile también rinde boletas de comida y dulce, pero de 2 regiones en que el partido no tenía militantes inscritos. Solo el PRI decide hablar con nosotros y justifica los gastos con un supuesto evento encabezado por su presidenta, Alejandra Bravo. Ese encuentro finalizó con una gran cena. Yo tengo acá hay algo que no me concuerda, porque la cena fue el 12 de diciembre y estos gastos son del 5 de noviembre. 5 de noviembre. ¿Qué tiene que ver? Es de un mes a otro. O sea, acá yo tengo unos tickets que es de maestro parrillero. Yo no he visto cuáles son las boletas y todo, pero... Por ejemplo, este es de maestro parrillero, 50.000 pesos del 6 de noviembre. 6 de Y noviembre. hay otro de carbón que es del 5 de noviembre. Pero esta actividad habla del 12 de diciembre. Entonces estamos hablando de sí, actividades... puede ser otro evento. Tiene que ser otro evento. El problema es mucho más profundo que organizar eventos, que existen herramientas mucho más poderosas para enfrentar el problema. Tienen que ver con capacitaciones, con el asesoramiento que podrían hacerse con expertos, con modificar la orgánica interna de los partidos para facilitar más la participación de las mujeres, etc. O sea, son cambios de fondo en cómo se practica la política al interior de los partidos. Antes de fusionarse, el movimiento regionalista, agrario y social era de acción local. El año pasado gastó un 25% de su presupuesto mujeres en almuerzos y pasteles en un destacado restaurante de San Fernando. En general, entre los gastos del Miras desfilan las tortas y los pasteles. Evidentemente son campaña política. O sea, ¿qué hay detrás de comprar una torta o hacer una once a conversar con, no sé, quién, la líder del partido? Y además lo que me parece más grave es que CERVEL haya auditado ese gasto y lo haya encontrado correcto y haya pasado la auditoría. Además de restaurante, el Miras rinde una única capacitación que habría realizado la hermana de la administradora de fondos del partido. Por el número de la boleta, esta sería su primera charla de liderazgo político. Si lo miramos desde ese punto de vista, claro que puede existir ahí, al hilar fina, el tema del conflicto de interés. Pero donde vuelvo a repetir, nosotros encontramos que era atingente contratarla porque ella da esta charla en forma gratuita en otros lugares. Encontramos que el presupuesto que ella entregó era concordante con lo que nosotros estamos buscando. Los contenidos que ofrece en su charla Pablo Zamora, más conocido como el profesor Salomón, tampoco estarían detallados. Solo consta que RN le pagó por ella más de 2 millones de pesos. De acuerdo a su boleta de honorarios, era la 6ª vez que ofrecía el servicio.
¿Te parece que el profesor Salomón es una persona que conoce de políticas de género como para que Renovación Nacional lo tenga de capacitador de sus mujeres políticas? No conozco en qué está el profesor Salomón en este momento. Yo al menos no conozco que tenga conocimiento. Yo sé que además, por cierto, existen muchas organizaciones que trabajan en temas de género y yo creo que hacia allá deberían apuntar los partidos políticos a la hora de buscar asesoramiento en esta materia. En su comunicado, RN destaca la capacidad de Pablo Zamora en cautivar audiencias, simplificando propuestas muchas veces complejas para optimizar la entrega del mensaje. La política tiene que empezar a cambiar y en este caso lo que se apostó a que más mujeres en la política cambiaran la política. Queremos hacer estudios cualitativos y cuantitativos de cómo esta ley ha permitido ese efecto, ¿te fijas? O sea, el diagnóstico hasta ahora está súper claro, no lo ha permitido en absoluto. No, es muy reciente, o sea, piensa que lleva 1 año y medio de aplicación, entonces... Es decir, no sirve de la manera en la que se ha estado de alguna manera. Yo no me quisiera pronunciar todavía porque, como te digo, no hemos hecho los estudios que permitan hacer o llegar a esa conclusión, o arribar a esa conclusión. Los partidos ya han sido liberados de los intereses del dinero. Cambiar la imagen de la política está ahora en sus manos y dependerá de ellos tomarse en serio a las mujeres para que ayuden a lograrlo.